El tema que voy a desarrollar en los siguientes minutos ha sido un tema controversial, dado que ya desde hace varias décadas se ha hablado sobre la utilidad y la importancia de los remanentes como factores que predisponen el riesgo residual de aquellos sujetos que tienen desenlaces cardiovasculares a pesar de estar en metas. De tal manera que en los siguientes minutos voy a hablar sobre este riesgo residual, cuál es la aterobiología de los remanentes de lipoproteínas, los remanentes de lipoproteínas y el riesgo cardiovascular, cuál es la evidencia de su causalidad, en qué escenarios clínicos pueden ser útiles la medición de estos remanentes y si existe una estrategia sistematizada o estandarizada para poderlos medir. Y quisiera comenzar con estas preguntas a todos ustedes para que se las contesten a sí mismos y pues dejar en claro cuál es el papel que juega cada uno de estas lipoproteínas dentro del continuo que es la aterosclerosis. ¿Quién de ustedes cree que el colesterol LDL es el factor de riesgo cardiovascular más importante o el blanco terapéutico más relevante? Pues definitivamente existe una evidencia sustancial que atestigua el papel causal indiscutible del LDL en la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Nadie puede dudar eso, tenemos suficiente evidencia. Sin embargo, un grupo de pacientes, a pesar de alcanzar niveles óptimos de este colesterol, especialmente sujetos de alto riesgo metabólico como los diabéticos, pueden seguir presentando eventos vasculares, cardiovasculares, cerebrovasculares, a pesar de tener en adecuadas metas el colesterol. ¿Por qué entonces no ha podido explicar la totalidad de ese riesgo cardiovascular? Es a lo que definimos como la búsqueda intensiva de qué otras lipoproteínas juegan un papel relevante en ese riesgo residual. Y la pregunta cabría aquí entonces de forma crítica si son los remanentes de lipoproteínas los que tienen un potencial aterogénico similar, menor o mayor que las propias partículas LDL para poder generar esta situación. Si observan esta lámina, podrán ver que hace más de 4 décadas el interés científico en las lipoproteínas ricas en triglicéridos y sus remanentes ha fluctuado a lo largo de todo este tiempo, desde la creencia que sí tienen que ver con la enfermedad cardiovascular aterosclerótica hasta que no tienen absolutamente ninguna importancia y no se debe de dar ninguna recomendación. Inicialmente el interés se presentó sobre todo en la partícula y en el colesterol HDL. Y después pues se vio que los estudios genéticos y los ensayos clínicos que hablaban sobre terapéuticas que incrementaban su concentración fallaron en alcanzar este objetivo, de tal manera que se volvió a ver hacia los lipoproteínas, los remanentes de lipoproteínas, y este interés renovado pues es obviamente respaldado no solamente desde el punto de vista epidemiológico, sino también genético, de que son una causa adicional de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y de mortalidad por todas las causas. Aproximadamente 1 de 4 pacientes con enfermedad cardiovascular en población general van a tener elevación de triglicéridos y niveles óptimos de colesterol LDL. Pero nos podemos preguntar si los triglicéridos serían el mejor surrogado, el mejor biomarcador o es un marcador directo de la cantidad de remanentes de lipoproteínas. Estas sustancias que gracias al efecto lipolítico de la lipoproteína lipasa disminuyen su composición de triglicéridos y adquieren mayor cantidad de colesterol. Y bueno, pues no siempre los triglicéridos reflejan totalmente las mediciones, en este caso de los remanentes, ya que al medir básicamente los triglicéridos podríamos estar midiendo también otras partículas que no están fuertemente asociadas con aterosclerosis como kilomicrones o niveles o VLDLs muy grandes
que no tendrían una implicación directa, de tal manera que lo mejor es directamente medir kilomicrones. Y podríamos preguntar si el ayuno es la mejor opción para medirlos o de forma postprandial, ya que podríamos encontrar diversos subtipos acorde a si tenemos ayuno o si estamos en el postprandio. Sin embargo, pasamos, es importante mencionar que la mayor parte del tiempo lo pasamos en el estado postprandial y solamente un corto tiempo en ayuno. Y por cada incremento de en 88 miligramos sobre decilitro de estos remanentes, se va a asociar 2.8 veces más a riesgo de enfermedad cardiovascular, como pueden ver en esa gráfica, con un aumento alrededor de la tercera, cuarta hora y un descenso alrededor de la octava hora. Pero hay también problemas con los puntos de corte postprandiales que, aunque la Sociedad Europea de Aterosclerosis definió a partir de estos estudios que no era necesario el ayuno para poder medir un perfil de lípidos y poderlo evaluar, dada la poca diferencia que existía, si pueden ver en amarillo, entre el ayuno y el postprandio, tanto de triglicéridos como de remanentes, mencionó que sí era útil de alguna forma tener la evaluación completa de los pacientes, aunque no hay estudios al respecto que hablen de la utilidad de los dos, más que en el momento que deseamos medirlas por separado. De tal manera que hay un consenso entonces publicado en Aterosclerosis de este año sobre cuáles serían las lipoproteínas útiles para poder evaluar el riesgo cardiovascular completo y residual de un paciente. Desde el perfil primario, que ya todos conocemos, y evaluando específicamente otros analitos en los casos de hiperglicemia moderada, hasta dentro del panel secundario, donde están recomendados la medición de remanentes específicamente en el estado postprandial. ¿Por qué nos interesa o por qué estamos hablando del tema de remanentes? Bueno, definitivamente para hablar el mismo idioma me permito poner algunas definiciones y para que todos nos quede claro. Las lipoproteínas ricas en triglicéridos, que se denominan a los kilomicrones, y las VLDLs sufren este proceso de hidrólisis por la lipoproteína lipasa y dan lugar a partículas más pequeñas que van a modificar su composición, van a aumentar, van a disminuir la cantidad de triglicéridos y van a aumentar la cantidad de colesterol y van a dar lugar a los remanentes de lipoproteínas, remanentes de VLDL, de IDE, y los remanentes de kilomicrones y las lipoproteínas de densidad intermedia. Y vamos a hablar mucho del término colesterol de remanentes, que es todo el colesterol contenido en las partículas remanentes de lipoproteínas que se derivan de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Y básicamente se van a caracterizar porque la contribución por la que pueden tener una carga heterogénica depende de los factores que pueden ustedes ver en esa lámina. Su abundancia en plasma, su tiempo de residencia, su entrada, sus tasas de entrada y salida del endotelio, la capacidad de retención y la respuesta inflamatoria generada. Estas lipoproteínas en general, a diferencia de lo que sucede con las partículas LDL, los remanentes de lipoproteínas no necesitan ser modificados. En su estado nativo tienen una afluencia mucho mayor hacia la íntima, ya que se unen directamente a el receptor parecido al receptor LDL y forman también un complejo con la lipoproteína lipasa, y su eflujo es muy lento, a diferencia del eflujo de las partículas LDL, que es mucho más rápido. Y rápidamente son de alguna manera absorbidas por los macrófagos, que echan a andar toda esa respuesta inflamatoria con una gran capacidad de retención, debido al proteoma específico de estos remanentes, constituido entre otras proteínas, principalmente por ApoC3, ApoE, ApoB, y este complejo que forman con lipoproteína lipasa y algunas otras esfingomilinasas, van a ocasionar esta respuesta inflamatoria tan severa. Por otro lado, el contenido de colesterol por partícula, por remanente,
es significativamente mayor que el contenido de colesterol de la propia partícula LDL, 8.600 moléculas de colesterol por partícula versus 2.700 en el contenido de las partículas LDL, y ocupan casi un tercio del colesterol plasmático total, desencadenando todo el sistema de inflamación, que es lo que básicamente las diferencia. Como pueden ver en esta lámina, no hay una relación tan fuerte, al menos, con sustancias proinflamatorias o protrombóticas con las partículas de colesterol LDL comparadas con las partículas remanentes o con la concentración de los remanentes en esta lámina determinada por niveles de PCR. Y por otro lado, se asocian también a otras proteínas que ya sabemos que influyen en el metabolismo de la lipoproteína lipasa, como es el caso de ANGPTL3, que es una proteína que va a regular la distribución de triglicéridos entre varios órganos del organismo, y que sabemos que sus mutaciones pueden reducir hasta el 34% del riesgo cardiovascular, bajando los triglicéridos en un 84% y el colesterol en un 52% en modelos murinos, inhibiendo la acción de la lipoproteína lipasa y de la lipasa endotelial, y por ende la hidrólisis de triglicéridos, de fosfolípidos, de HDL respectivamente, y ocasionando ese ensamblaje de partículas VLDL que no dependen de receptores hepáticos. Y cuando se inhibe esta proteína, lo que sucede es que de alguna manera la inhibición va a ocasionar una modificación en el contenido de las partículas VLDL, como pueden ver en la gráfica del lado derecho, disminuyendo después de que se inyectó anticuerpos contra NGPTL3, la concentración y el cambio de tamaño, disminuyen de tamaño y se hacen más susceptibles a que puedan ser unidas a sus receptores hepáticos de remanentes de VLDL, y esto pues limita mucho la lipólisis hacia partículas LDL. De ahí que ahora existan nuevas referencias sobre su utilidad para descender el colesterol LDL, pero esto lo precede que no van a existir estos remanentes altos de VLDL que van a dar origen a una afluencia mayor o a una circulación en más tiempo de la partícula LDL colesterol. Por otro lado, sabemos que el hígado ha producido o es el encargado de producir partículas VLDL, y el intestino kilomicrones, pero ahora se sabe que el intestino no solamente produce kilomicrones, sino también va a producir partículas que están en la misma densidad que las VLDL, y de igual manera la producción de VLDL1 y de VLDL2 alrededor del 25% son originadas a nivel intestinal, y son VLDLs que contienen ApoB48, a diferencia de las producidas por el hígado, que contienen ApoB100 en un 75%. Y como pueden ver, en un paciente que no tiene problemas de triglicéridos, básicamente no hay competencia. La producción hacia remanentes de estas lipoproteínas de muy baja densidad prácticamente es nula, y la actividad de la lipasa hepática también es nula, por lo tanto no hay partículas que se vayan a la arteria. Pero sin embargo, en pacientes con hipertrigliceridemia severa sí va a haber una gran producción de remanentes de VLDLs a nivel no solamente hepático, sino también intestinal, ricas en ApoB48, y esto de alguna forma ocasiona que este mayor tiempo de vida que tienen en el plasma puedan hacerlas más aterogénicas, de tal manera que el aumento de la concentración de VLDLs ricas en ApoB48 puede ser un mecanismo agregado de aterogenicidad en los pacientes que tienen fenómenos que aumentan la afluencia de ácidos grasos hacia el hígado, resistencia a la insulina.
Estos estudios pues se demostraron gracias a un nuevo enfoque basado en infusión con trazadores, con isótopos estables y un modelo multicompartamental para ver justo la cinética de las lipoproteínas que contienen tanto ApoB100 como ApoB48. Y el grupo de la doctora Taskinen descubrió y demostró, además de que el intestino secreta estas VLDL ricas en ApoB48, que su permanencia en la circulación es mucho mayor. Ustedes pueden observar en café lo relacionado a ApoB y 100 y en azul a ApoB48. La parte de las flechas claras son la lipemia postprandial, el ApoB48 postprandial y las oscuras en ayuno. Y vean cómo en un paciente que tiene triglicéridos elevados se puede observar que pueden permanecer estas VLDL1 hasta 5.6 horas comparado con la hora y media que permanecerían en un paciente con triglicéridos en niveles normales. Y lo mismo, la tasa de producción hacia VLDL2 es mucho más baja en aquellos que tienen hipertrigliceridemia severa comparados con los que no la tienen, pero el tiempo de permanencia también es de igual importancia, predominando las VLDL1, que son las más grandes y que dan origen a las LDL pequeñas y densas. ¿Cuál es la evidencia de causalidad de estas lipoproteínas? Pues si asumimos que existe todo un escrutinio muy específico que habla sobre causalidad y asumimos estos 8 criterios, sin duda sabemos que es más que evidente que el colesterol LDL lo hace, y si se pueden dar cuenta, prácticamente todos los criterios también se cumplen con los remanentes de lipoproteínas, excepto el último. Existe una evidencia de la vida real que podríamos nombrar como ejemplo, no sé si sea el más representativo, pero es el ejemplo de la vida real con una mutación homóziga del gen ApoE que se caracteriza justo por la elevación de remanentes de colesterol demostrados por cualquier otro método, inicialmente por ultracentrifugación, y que estos pacientes tienen mayor riesgo de cardiopatía isquémica, inflamación de bajo grado y enfermedad arterial periférica. La segunda evidencia es la epidemiológica, ya conocida por todos ustedes, con múltiples estudios que hablan sobre el riesgo incrementado de enfermedad cardiovascular, infarto cerebrovascular, revascularización en aquellos pacientes tanto con elevación en ayuno como en no en ayuno de remanentes de lipoproteínas. Este último estudio se publicó en este año y donde vieron que más de 4.300 sujetos que tenían enfermedad coronaria confirmada por cateterismo y que estaban bajo el efecto de una estatina con niveles de LDL por debajo de 70, presentaron un 12.5% de eventos cardiovasculares. Y cuando analizaron cuáles eran los factores de riesgo adicionales a los ya conocidos, vieron que el desempeño de las proteínas, de los remanentes de lipoproteínas, era mucho mayor comparado con otros factores asociados. Y por supuesto que los pacientes que se encontraban en los quintiles más altos de los remanentes tenían mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Este es otro estudio también publicado este año en pacientes de prevención secundaria con eventos vasculares previos, que de igual manera se incrementaba su riesgo de un nuevo evento cardiovascular conforme incrementaba la concentración de remanentes. Y de hecho podría inclusive aquellos que tenían un nivel muy bajo de remanentes poder prevenir estos eventos a 5 años en un 20% si la concentración de remanentes estaba alrededor de 32 miligramos sobre decilitro o hasta un 50% si estaba en 81. La evidencia genética también es contundente. Ya se conocen algunos genes que explican la cantidad de estos remanentes o los efectos en el vaso sanguíneo, y sabemos que todos aquellos variantes que afectan la función de la lipoproteína lipasa,
como la que la acabo de mencionar, van a tener una implicación específica de aumento o disminución de riesgo. La aleatorización mendeliana, este abordaje nos permitió poder saber o hablar de causalidad en este sentido, ya que es un método que se puede comparar con los ensayos clínicos controlados, y permitió también evidenciar que tanto la reducción, aquellas variantes que reducen el nivel de colesterol como aquellas variantes que reducen el nivel de triglicéridos se comparan perfectamente con la capacidad de reducción, o es similar a la capacidad de reducción de riesgo cardiovascular cuando se reduce los niveles de ApoB. Y esto es porque pues, la mayor parte de los triglicéridos podrían ser son transportados en lipoproteínas de muy baja densidad, y los remanentes de estas lipoproteínas, como partículas pequeñas y partículas de densidad intermedia, las cuales contienen ApoB. La evidencia de los ensayos clínicos controlados también se dio en este estudio con seguimiento a 60 meses para evaluar la presencia de infarto agudo del miocardio, riesgo de mayor hospitalización, riesgo de enfermedad cerebrovascular, y encontraron que dentro de todos los factores de riesgo, el adicionar a la medición de remanentes de lipoproteínas tenía un mayor desempeño. Todos aquellos que tuvieran un nivel por arriba de 3.9 miligramos sobre decilitro tenían el mayor riesgo, con una sensibilidad de alrededor del 85%. ¿Cuál es la utilidad en la medición? ¿En qué escenarios podemos medirlos? Bueno, hay muchos escenarios que podrían ser útiles para evaluar ese riesgo residual. Por supuesto, en sujetos con alto riesgo metabólico, como los sujetos con diabetes y prediabetes, como nos muestra este estudio multicéntrico prospectivo de más de 4,000 sujetos, con 12.5% de eventos cardiovasculares con un seguimiento a 5 años, tanto los remanentes calculados como los remanentes medidos pueden observar que en pacientes con prediabetes y en pacientes con diabetes también incrementaron el riesgo de presentar un evento cardiovascular. Y no solamente por diabetes, sino también los pacientes con mayor descontrol tenían mayor concentración de remanentes de lipoproteínas. En menopausia es otro de los escenarios donde también se pueden sacar utilidad. Más de 4,753 mujeres en posmenopausia, determinando si las remanentes de lipoproteínas eran un factor de riesgo independiente para enfermedad coronaria. Se observó que tanto en las mujeres con diabetes como sin diabetes en menopausia, las concentraciones más altas de remanentes se asociaban a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. En pacientes ya infartados con restenosis, para evaluar restenosis de stent, también de utilidad, el mayor número o la mayor concentración de remanentes de lipoproteínas en esta población de sujetos se asoció a mayor evento de restenosis de los stents, y de igual manera en progresión de la placa de ateroma. Más de 5,500 pacientes evaluados con enfermedad cardiovascular con ultrasonido intravascular seriado por 2 años, donde observaron cambios en el volumen de la placa y eventos cardiovasculares adversos conforme el paciente estaba en el quintil más alto de remanentes de lipoproteínas. Y finalmente nos podríamos preguntar, bueno, ¿son útiles y cuál es el método mejor para poderlos evaluar? ¿Cuál es el método estandarizado? ¿Existe alguno? Y pueden observar en esta lámina que a lo largo del tiempo se han utilizado, y la mayor parte de los estudios también han sido muy variados en la medición de los remanentes. De ahí que exista controversia todavía si estas partículas, o tener un punto de corte específico en todas las poblaciones, que no podrían ser a lo mejor traspolables para población caucásica y población con ascendencia amerindia. Desde métodos de ultracentrifugación, electroforesis, cromatografía, por resonancia magnética,
la misma medición de la concentración ApoB48 que nos da un estimado de remanentes de kilomicrones exclusivamente, o el bien método para estimarlo o para calcularlo. El método, varios de los artículos utilizan el método para calcularlo, el cual pues no representa realmente el contenido real de remanentes de lipoproteínas del sujeto. Esta es la fórmula que se utiliza. Se recomienda que sea de preferencia con el colesterol LDL medido, no calculado, sobre todo en aquellos sujetos con hipertrigliceridemia por arriba de 400. Y el gran problema de poder tener un método estandarizado es justo esta heterogeneidad o diversidad en la composición que tienen los remanentes de lipoproteínas. Como pueden observar en esta lámina, todos son remanentes, pero vean el porcentaje de colesterol que tiene cada uno acorde al tipo de remanente del que estemos hablando. De tal forma que a veces la controversia venía incluso en las definiciones de lo que se trataba un remanente. La ultracentrifugación fue uno de los métodos más importantes que se utilizó, pero no es tampoco el más preciso, ya que se pueden traspolar de acuerdo a su densidad los remanentes de VLDL y los remanentes de kilomicrones. Se ha hecho mejorías con procesos como inmunoafinidad con anticuerpos monoclonales contra ApoB específicamente para aislar a los remanentes de VLDL. Sin embargo, sí dista mucho de tener una medición tan precisa. Cuando se comparan diversos métodos para poderlos evaluar, se puede observar que el remanente de lipoproteína estimado se va a correlacionar muy débilmente con el remanente de lipoproteína medido por ultracentrifugación. Este estudio en más de 1.350.000 sujetos, entre 59 años la mediana de la edad, y no hay una correlación adecuada entre lo medido y lo estimado. Y lo mismo sucede con la resonancia magnética, que algunos autores mencionan que puede sobreestimar la medición de los remanentes comparado con el calculado, ya que abarca una gran cantidad de lipoproteínas, muchas de ellas remanentes y muchas de ellas no, y por eso podría sobreestimar la medición. Cuando se compara el remanente calculado con el medido directamente por resonancia magnética nuclear, se ve que aunque hay una buena correlación con triglicéridos, como lo pueden ver en la primera figura, de los remanentes tanto en ayuno como postprandial a las 12 y a las 4 horas, con los triglicéridos también medidos por resonancia, y hay una buena correlación en general entre los medidos y los calculados en resonancia, a diferencia de lo que vemos en ultracentrifugación. Realmente la correlación mejor observada es en aquellos que tienen el cuartil más alto de triglicéridos, y no se ve esta correlación con aquellos que tienen triglicéridos más bajos. El tratamiento, pues, de los remanentes tendrá que ser primero encontrar la forma clara y sistemática de medirlos, lo cual va a ser difícil por toda esta heterogeneidad que tienen. Segundo, el poder reducirlos va a requerir de estrategias que incluyan atacar toda su biología, que ya revisamos, hacia ApoC3, hacia NGPTL3, hacia estos fármacos que están ahora en boga, y que sabemos que tener la capacidad de reducir los remanentes es también tener la capacidad de reducir la formación de partículas más aterogénicas en pacientes de alto riesgo cardiovascular. Quisiera dejar como conclusión de esta charla que los remanentes de lipoproteínas postprandial son el blanco aterogénico a combatir. Este potencial aterogénico de un remanente rico en colesterol es similar al de una partícula de LDL. El intestino es capaz de producir VLDLs ricas en ApoB48, que van a dar lugar a una gran cantidad de remanentes con una vida media más prolongada que las VLDL producidas por el hígado,
de tal manera que su papel aterogénico se está incrementando de manera sustancial. El remanente rico en colesterol, entonces, constituye un objetivo complementario al del colesterol LDL en la prevención de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. La claridad en cuanto al papel y riesgo cardiovascular muchas veces se puede ver obstaculizada por la falta de una definición ampliamente aceptada y pues la escasez de métodos para su cuantificación exacta y precisa en estos momentos. Es necesario reducir los remanentes después de alcanzar las metas de tratamiento en aquellos pacientes de alto riesgo cardiovascular, como los que ya mencioné, que tienen un riesgo metabólico muy elevado y donde se ha observado el mayor beneficio. Muchas gracias.